Arrancamos ya sí con materia. Esto no es por lo que esto no es lo que esperaba. Madre mía, yo no me acuerdo ni del nombre del programa. Esto no es lo que esperaba 17. Lo hacemos como siempre por lo criminal. Por lo criminal con mi compañero y amigo, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Pues ya lo adelantaste la semana pasada, en la que abordamos casos enigmáticos que dejaban más preguntas que respuestas, algunos resueltos sin acto criminal por detrás y otros sin resolver. En cualquier caso, todos quedaron con muchísimas incógnitas. Hoy nos vamos a acercar a casos que sí se resolvieron teóricamente, pero que, bueno, teóricamente y judicialmente, pero que tampoco quedaron muy claros en realidad. Y regresamos al ámbito de los asesinos en serie, aunque con esos matices. Sí, efectivamente, ¿no? Vamos a tocar casos que dejaron también en general bastantes dudas, ¿no? O que incluso algunos se resolvieron, pero para declarar inocente, ¿no? A la persona implicada, ¿no? En realidad esto, bueno, se nos ocurrió preparando el serial de los asesinos en serie, creo que fue en concreto el segundo capítulo, pues buscando algunos asesinos y tal, ¿no? Que completaran ese panorama que dibujamos. En Pues Estados bueno, Unidos. hubo algunos casos que tuvimos que dejar fuera porque en realidad te dejan la controversia. No hay controversia en de si fueron en realidad la culpabilidad, digamos, es nítida y total y absoluta de las personas que teóricamente fueron los responsables, ¿no? Penales por esos crímenes, ¿no? Entonces, bueno, hemos pensado por volver sobre ellos, tocarlos aquí y también, bueno, completar el programa pues con otro gran caso también en Estados Unidos y también, bueno, pues un apunte europeo y otro apunte también aquí en España, ¿no? Siempre como hacemos para intentar pues hacerlo lo más completo posible, ¿no? Asesinos en serie en Estados Unidos, ¿no? Que le ha faltado decirlo a Rafa. Y uno de Sí. los nombres que dimos fue en el primero de los dos capítulos consecutivos, fue con el que vamos a empezar hoy, ¿no? Wayne Williams, autor presunto, mmm, añado yo, porque aunque haya sido sentenciado o condenado por tal, pero presunto autor de los crímenes de Atlanta. Sí, efectivamente, ¿no? Entre 1979 y 1981, los ciudadanos de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, pues bueno, vivieron inmersos en una pesadilla, ¿no? En lo que empezaron a proliferar cadáveres de niños y de adolescentes, bueno, debajo de los puentes, en ríos, en basureros, incluso detrás de algunas casas, etcétera, ¿no? Bueno, todos eran afroamericanos y en general la mayoría pues aparecían estrangulados, ¿no? Entonces, bueno, el caso, pues bueno, fue ganando mucha importancia, hubo muchas presiones, evidentemente, del colectivo de raza negra, porque se investigara, intentando presionar para que hubiera una investigación lo más seria posible, también evidentemente de los políticos, etcétera. Hay Y que bueno, decir, también era perdona muy Rafa, conocido porque, un inciso muy breve. El alcalde en ese momento era negro también, lo cual otorgaba más presión al caso. efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, también, pues bueno, fue bastante importante la investigación de la unidad de análisis de conducta del FBI, ¿no? Quizás en uno, digamos, todavía no proceso inicial de todavía, pero bueno, fue bastante importante, ¿no? Y fíjate que ellos, bueno, aparte de los perfiles, ellos hablaron de la posibilidad de que el asesino fuera afroamericano por la facilidad para moverse en esos barrios y llevarse a los niños sin llamar la atención, que por ejemplo si fuera una persona de raza blanca o eso también de que fuera una persona con una inteligencia superior a la media y tal, que luego veríamos que claramente se cuadraba, ¿no? Con el responsable penal. Bueno, pues una de las teorías que dijeron es que, bueno, quizás empezara el asesino a dejar los cadáveres en el agua para intentar ocultar la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que hizo fue la policía fue un gran despliegue, pusieron puestos de vigilancia en puentes, etcétera, y la noche del 22 de mayo de 1981, pues, bueno, se escuchó un fuerte chapoteo y luego vino una camioneta blanca que cruzaba el río y tal, ¿no? El conductor era Wayne Williams. Al principio, claro, él dice que, bueno, que él era un conductor de programa de radio, que iba, bueno, que estaba en ese momento, que iba camino a entrevistar a una cantante llamada Cheryl Johnson. Él se definía como un cazatalentos, fotógrafo, y que buscaba niños y adolescentes también por esos barrios, pues intentando buscar
formar bandas como los Jackson Five, ¿no? Fueron una banda con muchísimo éxito en su momento, ¿no? Entonces, bueno, el caso de la policía, bueno, lo deja seguir, pero anotó sus datos, ¿no? Por si acaso. Y claro, ¿qué pasa? Que 2 días después aparece el cuerpo de Nathaniel Keiter, de 27 años, flotando en el río cerca de la zona, cerca del puente. Es verdad que no sé yo que fuera realmente estrangulación, se hablaba de bueno, que había muerto por asfixia, pero bueno, se pensó, ¿no? En que quizás William pudiera estar implicado, ¿no? También, ¿qué pasa? Que hubo otro cuerpo, apareció también esos días en el río, en concreto el de Jimmy Ray Payne, también muerto por asfixia. Claro, William empiezan a interrogarle y claro, empieza a acumularse bastante indicio importante en su contra. La cantante Shelly Johnson no existía. Dio un domicilio al que iba, allí no vivía nadie, porque realmente miraron que es que en Atlanta no existía realmente ninguna Shelly Johnson ni que cantara, ¿no? Entonces, bueno, se encontraron también en su algunos indicios como pelos, fibras que podían coincidir con Jimmy Ray Payne, aunque es verdad que En entonces el coche, que creo que no el sé si lo coche, has sí, dicho o perdón. no se te ha escuchado. Sí, pero claro, en ese momento tampoco había una prueba de ADN muy clara y no se compararon un poco, digamos, a simple vista, podían coincidir, ¿no? Y bueno, también se dijo, ¿no? Bueno, que un compañero de trabajo de Wayne Williams, pues le había visto en esos días con arañazos, con rasgos como haber tenido alguna pelea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este conjunto de indicios, pues sería el que le llevaría a realmente a ser bueno, condenado aunque bueno, las dudas quedaron ahí, ¿no? Porque fíjate que hemos hablado que son dos perfiles digamos, de personas ya adultas, ¿no? No eran niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, eso también pues generó algún tipo de duda, ¿no? De si también es responsable de que fueron iniciales hasta casi 30 niños y adolescentes, ¿no? Que murieron en esa época en Atlanta. Bueno, y la cifra podría irse incluso al centenar. Lo que pasa es que contrastados hay 30 crímenes. Además, William falló con el detector de mentiras hasta en 3 ocasiones. Williams, que llegó a ser condenado por la muerte de esos dos adultos, los dos nombres que ha especificado Rafa, pero que nunca fue juzgado por las muertes de hasta 30 menores de edad, como bien decía. Sin embargo, se le considera autor de al menos 23 de esos crímenes. Desde la cárcel él sigue proclamando su inocencia, él está encarcelado. Desde luego, hay una cosa que sí está clara. Yo tengo una duda clarísima en relación con este caso. Yo creo que no estuvo detrás de los asesinatos, pero Rafa me lo remarcaba en los apuntes, que yo lo había olvidado. Hay una cosa clarísima. En el momento en el que fue encarcelado, cesaron los crímenes. El caso es analizado, entramos al campo de referencia, desde la perspectiva actual, cuando todavía continúa la voluntad investigadora o investigativa, en una estupenda miniserie documental, yo la he visto, que se titula Crimen y desaparición en Atlanta. Los niños perdidos, publicada por HBO Max en 2020. Se puede ver, lógicamente, en dicha plataforma. Y luego también apareció reflejado tanto el personaje, Wayne Williams, como el caso en la segunda temporada de una serie que a ti, Rafa, y a mí nos gusta y que es magnífica. Esa es, y que se titula Mindhunter, que se puede ver en Netflix si todavía hay quien aguanta en la plataforma después de la locura que está cometiendo la plataforma, valga la redundancia. Y nos vamos con otro gran caso, que es el de, nos movemos de Georgia a Massachusetts, por estado en Estados Unidos. Albert de Salvo, el estrangulador de Boston. Sí, efectivamente, Rafa. Este caso lo vamos a la década del año 60. De Salvo, bueno, confesó ser el autor de asesinatos de 13 mujeres bueno, que había aterrorizado, ¿no? a esa región entre junio de 1962 y enero de 1964, ¿no? Es verdad que la falta de pruebas que corroboraran esa confesión le impidió ser condenado por todos los crímenes, pero el 18 de enero de 1967 sí que era condenado a cadena perpetua por robo y agresión sexual a 4 de las víctimas, ¿no? Pero aquí fíjate que la sensación de que si de Salvo asesinó a alguna de las mujeres no fue el único, incluso lo transmitió la policía, ¿no? Yo te comentaba
siempre en esta conversación que tenemos, que en una serie que a mí me gusta mucho, magnífica, por lo menos para mí, que es Rich Like Nights, pues que está especialmente enfocada allí en Boston, pues recordaban ese caso y decían que sí, que estaba ahí, que no sabían si realmente había sido el autor de alguna, de todas, o incluso mejor de ninguna de en el peor de ninguna. los casos, ¿no? El caso, bueno, que la policía, claro, nunca lo vio por que fuera un hombre de un solo asesino. ¿Por qué? Porque es verdad que todas las mujeres eran solteras, que además fueron estranguladas de forma parecida, con una media, prenda interior, etcétera, pero realmente las edades eran muy amplias. Por ejemplo, ¿te acuerdas que habíamos el caso del asesino de ancianas, ¿no? Era un perfil muy claro, ¿no? Un grupo de edad muy claro, ¿no? Aquí el arco era desde los 21 años hasta a los 85, ¿no? Es complicado de que eso se vea así, ¿no? Y después incluso las características físicas, el modus operandi no era exactamente el mismo. Y claro, después, en realidad nunca se hallaron esos testigos o esas pruebas físicas claras que lo implicaran. Los que conocían a De Salvo, pues dijeron que no creían nunca que fuera capaz de matar, ¿no? Entonces, se incluso llegó a decir que a lo mejor tenía una gran fantasía y que a lo mejor, pues, con datos y apuntes que él sacado de la prensa, por una memoria que él tenía al parecer pues, prodigiosa, pues bueno, era capaz de eso, ¿no? De hecho, fíjate que su abogado intentó alegar demencia, ¿no? Que era un poco un mitómano y tal, y un poco en buscar la solución por ahí, aunque es verdad que esos argumentos no se aceptaron, ¿no? El ADN quita y da razones. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, me ha salido un pareado. En 2001, por iniciativa de la familia de una de las víctimas, Mary Sullivan, y del acusado, es decir, del propio De Salvo, se exhumaron los dos cadáveres, el de Sullivan y el de Salvo, para obtener pruebas de ADN que no estaban disponibles en el momento bueno, en el que se sucedieron los crímenes, ¿no? En ese momento no se encontraron, mm, los resultados concluyeron que el ADN de Salvo no aparecía, ¿no? En el cadáver de Sullivan. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología en 2013 se pudo contrastar que el semen hallado en la escena del crimen de Mary Sullivan con el ADN del sospechoso y se confirmó, se pudo contrastar, como decía, la coincidencia entre ambas muestras. Es decir, el hombre que confesó ser el estrangulador de Boston asesinó al menos a esa última víctima del teórico asesino en serie. ¿Fue probablemente también el autor de los otros 12 crímenes? Pues la verdad es que va a ser difícil saberlo ya, ¿no? El caso fue llevado en 1968, es decir, muy ajustado en el tiempo con la trayectoria criminal teórica trayectoria criminal de Albert de Salvo. Fue llevado al cine con una película titulada de igual modo que se conoció a este hombre, ¿no? Es decir, El estrangulador de Boston. Y podría referenciar un documental titulado de igual forma, pero he descubierto que se queda en el detalle de 2001, es decir, como si Albert de Salvo no hubiera sido el asesino de Mary Sullivan. Así que nos vamos con otro caso que es sangrante. Este caso es sangrante, pero también por la irresponsabilidad, o más que irresponsabilidad, no sé denominarlo, de verdad. Me indigna la actuación de los Rangers de Texas, de Estados Unidos, seguimos en Estados Unidos, Henry Lee Lucas. Sí, aquí ya entramos ya en un terreno peliagudo, ¿no? Aquí, digamos que en los dos casos anteriores, pues bueno, hay pruebas sólidas más para defender que sí son los responsables, ¿no? Por un lado, por otro. Eso que se cesaran los crímenes en el caso de William, el tema del ADN en el caso de Salvo. Pero claro, el caso de Henry y Lucas, prácticamente lo que ha quedado evidenciado va a ser todo lo contrario, ¿no? Bueno, él está una persona, un natural de Virginia, y fíjate que el confesor sea responsable de más de 600 personas, ¿no? En Florida, Luisiana, Oklahoma, Virginia Occidental, etcétera, ¿no? Eh, Realmente se le fue declarado culpable por 11 asesinatos, ¿no? Y condenado a muerte por una víctima que entonces no estaba identificada, se identificaría en 2019, Debra Jackson, ya 8 años después de que él hubiera muerto incluso.
aunque bueno, la sentencia en realidad después fue conmutada por cadena perpetua, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad después se vio que era otra bien distinta, ¿no? Con el paso del tiempo, ya el Procurador General de Texas incluso tuvo que admitir, ¿no? Que Lucas, bueno, era un mitómano, ¿no? Lo que decíamos incluso con De Salvo, ¿no? Gente con una gran tendencia a la fantasía, a querer ser alguien, ¿no? Y que en realidad había cometido solo 3 asesinatos con certeza. Uno era el de su madre, en 1960, y bueno, después el de 2 mujeres que sí se le consideró responsable en 1983, ¿no? O sea, diríamos que te comillas, sería un asesino en serie por los pelos, ¿no? ¿Te acuerdas que hablamos de que tenía que cometer tres crímenes? Pues lo sería, pero por los pelos, ¿no? Fíjate que incluso Lucas se retractó incluso de las dos estas mujeres del 83, ¿no? Y él dijo que solo admitía haber matado a su madre. Entonces, bueno, en realidad por momentos fue considerado el asesino más sanguinario, ¿no? De la historia de Estados Unidos, ¿no? Porque fíjate que él confesó incluso asesinatos de los que no eran ni sospechosos, ¿no? De que no estaba un poco ni en la lista de posibles candidatos, ¿no? A haber sido cometido el crimen, ¿no? Los datos después ya con el tiempo se han podido analizar. Fíjate, qué barbaridad, hasta 203 asesinatos sin resolver se le intentaron, digamos, atribuir a Henry Lucas, ¿no? Claro, el problema es que yo creo que el caso pues se pervirtió ya todo, ¿no? La investigación, ¿no? Porque eh, los intentos de ver si se podía sostener, claro, la confesión él daba detalles, pero claro, porque había recibido información previa en algunos casos, le que iba un poco guiando esa confesión. También es verdad que, en cierta comilla, hay que ponerse en la piel de algún tipo de policía, ¿no? Casos de mucho tiempo, pues dice, bueno, pues a lo mejor era este loco, no el que estaba ahí actuando, ¿no? Pero claro, se le iban dando detalles y a lo mejor los completaba él mismo con la información que le daba la policía, ¿no? Entonces, claro, al final eso se tuvo que caer por su propio peso, ¿no? Varios investigadores empezaron a ver muchísimas inconsistencias, ¿no? Eh, por ejemplo, es que prácticamente en días seguidos, en horas, estaba en sitios prácticamente casi a la vez, ¿no? Era una cosa que era imposible de recorrer tantísimos kilómetros, ¿no? Entonces, fíjate que esto no era el caso de asesino itinerante que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que en poco tiempo y tal, en diferentes. No era eso, es que era materialmente imposible, ¿no? Y con los crímenes, pues yo creo que al final, aquí pues pesó más el intentar cerrar los casos, el darle respuesta a la familia, sabemos todo ese tipo de presión que hay. Más que una verdadera investigación real y escrupulosa, ¿no? Y creo que al final el daño fue muy importante porque, claro, a ciertas familias se le han dado, incluso hay casos que se sigue un poco dándole a él y no fue él. Entonces, esos casos están abiertos en realidad. Hubo un claro aprovechamiento de la policía de varios estados gracias al jefe de los Rangers de Texas, hay que decirlo. Lo increíble es que en su juicio, Lucas fue encontrado culpable de 11 asesinatos. Tras su muerte, que se dio por una insuficiencia cardíaca en 2001, porque como bien ha dicho Rafa, se le conmutó la pena de muerte y menos mal, ya diré por qué ahora, las pruebas de ADN desacreditaron la participación de Lucas en 8 de esos 11 homicidios. Y uno de ellos fue el de Debra Jackson, por el que fue condenado a muerte. Es decir, en 2001, si no se le hubiera, si no hubiera muerto y no se le hubiera conmutado la pena de muerte, habría muerto, de hecho, antes de ese 2001, eh, habrían asesinado, hay que decirlo así, ¿no? Le habrían quitado la vida a un hombre que era inocente de una muerte que se le endosó, ¿no? Eh, Referencia. Existen muchísimas, incluso una película, pero me voy a quedar con una que es quizás la que mejor refleja la historia, que es otra miniserie documental de Netflix, ¿no? La plataforma del True Crime, ¿no? Que le gusta a ellos muchísimo el True Crime, que se titula The Confessions Killer. Se puede ver en Netflix desde 2019. Muy recomendable, también lo he visto y es muy recomendable. Y de Estados Unidos nos vamos ahora a Europa antes de seguir en Europa para llegar a España, pero bueno, primero estamos en el continente. Thomas Quick, que no lo he dicho. Sí, hemos querido traer, no sé si llamarlo el Henry Lucas, digamos, europeo, pero bueno, yo creo que incluso un caso más radical. Vamos a ver que incluso es más radical todavía, ¿no? Eh, Igual que a Henry Lucas, ¿no? A Thomas Quick, pues en su momento se consideró el asesino en serie más terrible, ¿no? De la historia
de Europa, por lo menos de esa época, ¿no? Porque aquí tú fíjate que desde Gilles de Rais, fíjate si aquí han pasado candidatos, ¿no? A ese título o titulillo, ¿no? Pero el caso es que, bueno, él confiesa hasta 39 asesinatos, hombres, mujeres, niños, episodios bueno, de violaciones, ¿no? De mutilaciones, de envenenamiento, incluso episodios de canibalismo. Bueno, el caso es que fíjate que ya él entre 1991 y 2003 eh, es juzgado, ¿no? Por 8 de esos crímenes y es condenado por diversos tribunales suecos a pasar decenas y decenas de años prisión, ¿no? Lo dan como que, bueno, él lo había confesado y que era verdad, ¿no? Solo evidente que hay un problema, ¿no? Que es que él no había matado a nadie. Todas las confesiones eran inventadas. Eh, Fíjate que el extremo máximo es que él mentía hasta su nombre, que no era Thomas Quick, sino que su verdadero nombre era Sture Ragnar Bergwall, ¿no? Él se lo había cambiado, ¿no? Y entonces fíjate que aquí podemos sacar un poquito de pecho, ¿no? Porque fue un periodista sueco, Hans Rastam, ya fallecido por desgracia, con una colaboradora entusiasta en su momento, Jenny Kuttin, es el que empieza a investigar, empieza a ver que eso no cuadra, y es el que va logrando destapar la historia verdadera, ¿no? Y, bueno, sacar al uno que era el mayor error judicial de la historia de Suecia, ¿no? Y claro, vamos a ir a cómo pasó, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto, ¿no? Bueno, el tema es que Quick, bueno, estuvo ingresado en una clínica de alta seguridad, ¿no? La clínica de alta seguridad SATA, y entonces había un grupo de psiquiatras, de psicoterapeutas, perdón, liderados por Martin Norell, que entonces era una importante personalidad, ¿no? Del país nórdico, y bueno, ya pues quería investigar, ¿no? Saber cómo funcionaba la mente de un criminal, ¿no? Es verdad que empleaba alguna terapia con alguna idea un poco ya, que fíjate que de Sigmund Freud, ¿no? Que han quedado bastante ya desfasadas, ¿no? Aunque es verdad que tiene una gran influencia, ¿no? Pero que es verdad que ya pues queda un poquito anticuadas, Sí, ¿no? ya no tiene Eh, el prestigio. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, claro, Quick quería seguir recibiendo terapia porque él en realidad venía todo de que él había sido un perdedor, él había sido incluso, era homosexual, tenía una represión grande por un tema de su educación católica, en fin, una historia que es bastante interesante, ¿no? Si la tiene que investigar, pues tiene es bastante interesante todo lo que le pasa. Y entonces, claro, pues quería entender esa homosexualidad y también, claro, la tendencia de amar a un drogadicto, ¿no? Que él pues también tenía acceso a benzodiazepina que eran medicamentos psicotrópicos, ¿no? Y entonces, pues claro, él lo que hizo fue empezar a mentir para ganar y que lo siguieran estudiando, ¿no? Es verdad que, claro, aquí, porque a lo mejor alguien intenta mentir y a las 3 o 4 lo cogen y dice, esto no cuadra, ¿no? Claro, ¿qué pasaba en su caso? Que él había sido un lector voraz, él traía la alimentación de que conocía muchos casos de asesinatos sin resolver en Suecia, e incluso él, en los primeros años allí en la clínica psiquiátrica, tenía acceso para ir a bibliotecas, podía ciertos permisos, con lo cual fue ganando más y más datos. Y él lo que hizo fue empezar a esos asesinatos, empezar a atribuírselos. Pero en realidad, si se hubieran observado las pruebas, no había nada más allá de sus propias confesiones, ¿no? Solamente hubo un tema ahí que fue el juicio por el asesinato de Therese Johannessen, de una niña de 9 años, asesinada en 1988 en Drammen, en Noruega. Entonces él había dicho ahí que le había matado asestando con un golpe muy fuerte en el cráneo, ¿no? Entonces, en el rastreo que se hizo la policía, que en general nunca aparecía nada, cuando él decía aquí, nunca aparecía nada, por ese caso sí que apareció un pequeño trozo que parecía de hueso y tal, ¿no? Que lo único que se dio era que era de un menor de 14 años, tampoco es que fuera una gran evidencia. Bueno, pues en 2010, perdón, se supo que en realidad era un trozo de plástico. Madre O mía. sea, es que fíjate qué cantidad de errores, ¿no? Entonces, claro, lo que cuenta, ¿no? En este caso Tony Cutin, es que los terapeutas y los policías incluso formaron poco menos que una secta, ¿no? En la que ya no se podía discrepar, no se podía decir, "Pero, a ver, si es que esto no cuadra, esto es imposible, ¿no?" Una cosa que llama mucho la atención, había 13 formas de asesinar diferentes. Eso es muy, muy, muy difícil. Realmente un asesino en serie suele tener digamos, su gusto, ¿no? Ese modo operandi, ¿no? Esa firma que hemos hablado en otros programas, ¿no? Aquí había 13 formas diferentes, ¿no? Eh, pero en realidad es que no había evidencia. Yo creo que si se hubiera hecho un trabajo de investigación serio, pues bueno, no habrían aparecido. Pero aquí fue todo lo contrario. Es que incluso los policías, las
pruebas que igual no cuadraban o que veías que si tú puedes generar dudas para que lo queremos condenar por esto, no se presentaban, se ocultaban a los tribunales que tenían que juzgarlo, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que fue una auténtica cadena de errores, como esa aquella película, que iba de otro tema, pero que fue un auténtico, digamos, desastre, y que al final, bueno, se terminó comprobando por esta investigación periodística que Thomas Quick, que por cierto sigue vivo, en principio vive en un lugar desconocido de Suecia, posiblemente era una persona con mucho afán de protagonismo, pero no había matado a nadie, no era un asesino en serie. Ningún terapeuta, ningún policía, nadie ha sido llevado a juicio por el caso de Thomas Quick, ni ha recibido ningún tipo de sanción por la forma en la que se actuó. Existe un documental que está en versión original solo, creo, subtitulada, que se estrenó en 2015 y que se titula The Confessions of Thomas Quick, las confesiones de Thomas Quick, que aborda el caso y no solo eso, sino que lo hace con la intervención del propio Stur Ragnar Bergberg. Bergberg. Oh, no sé sueco, lo siento. Y de Suecia nos venimos, en este caso, a España. Lo hacemos a Barcelona, con la mujer conocida como la vampira del Raval o la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí. Sí, este es verdad que él lo llama nuestro apunte patrio y también digo, un caso que genera bastantes dudas, ¿no? Es un relato que parece sacado de una novela negra y que de hecho ha inspirado muchas obras de teatro, novelas, cine, series de televisión, etcétera, ¿no? Eh, la pesadilla, digamos que comienza el 10 de febrero de 1912, que ya más de un siglo, porque desaparece en Barcelona una niña de 5 años que se llamaba Teresita Guitar, ¿no? Eh, en aquella época era una coyuntura bastante común, ¿no? Que desaparecieran menores, y la verdad que normalmente con fines bastante negativos, ¿no? O bien para asesinatos y tal, o incluso una venta y que fuera para familias que aún no pudieran tener hijos, etcétera, ¿no? O sea, casos muy dramáticos, ¿no? Pues una vecina de Enriqueta, Claudia Elías, en el barrio del Raval, pues puso a la policía sobre la pista de Enriqueta, que en realidad era una curandera, ¿no? Es verdad que en su casa apareció la niña, apareció Teresita Guitar y también otra chiquilla llamada Angelita, que decía ser hija de Enriqueta, ¿no? Según la policía, bueno, se encontró sangre, restos óseos, había cabello, de esto de grasa como va de manteca, de posible manteca humana, etcétera. Y bueno, claro, con esos indicios tan importantes, pues se registraron otros domicilios donde se supo que también había estado viviendo Enriqueta con parecidos hallazgos, ¿no? La conclusión que sacó, bueno, pues que realmente era una asesina en serie que secuestraba niños y que elaboraba con sus restos, pues, pócimas curativas, ungüentos, etcétera. Se llegó a decir que, que era para clientes en su caso, en algún caso, de grandes personalidades de la ciudad condal, ¿no? En la época, ¿no? El caso, bueno, Enriqueta pues, fue detenida ahí, evidentemente, encarcelada en la prisión Reina Amalia, pero ella nunca jamás llegó a declarar, ¿no? Porque falleció el 12 de mayo de 1913 con 45 años. Según la versión más popular, pues porque fue linchada literalmente por compañeras de celda, por otras reclusas, ¿no? La versión oficial, pues apuntó que era, bueno, por el cáncer de útero que ella padecía, que eso era real, y que por esto ahora veremos que puede ser bastante relevante en el caso, ¿no? La prensa, tú sabes que ya entonces existía el sensacionalismo y tal, pues se le aplicaron pues sobrenombres como eso, la vampira de Barcelona, la vampira del Raval, una bestia humana, ¿no? Que personificaba pues todos los males de la época, ¿no? Porque se decía que se dedicaba a la prostitución, el asesinato, el proselitismo de niños, en fin, ¿no? Pero es verdad que después, muchísimo tiempo después, pues también por dos investigaciones periodísticas de los escritores Jordi Caramina, Sin Coromina y Elsa Plaza, pues han ofrecido algunas claves que permiten dar ciertos apuntes de explicaciones lógicas, ¿no? Y que podrían quizá en duda eh, eh, esa condición de asesina en serie de Enriqueta Martí, ¿no? Eh, la realidad es que los periódicos dieron por sentadas con conjeturas iniciales de la policía, pero no hubo una investigación ni un seguimiento claro del caso, ¿no? En realidad, o sea, fehacientemente se vio
que ella, Enriqueta Martí, secuestró a Teresita Guitar, pero bueno, quizás esas causas del secuestro, aunque verdad que no se conocen, porque ya digo, no llegó a declarar, pues quizás pudo ser por la pérdida muy temprana de un hijo de 10 meses que ella tenía, ¿no? Y además, pues, quisiera pues, darle una compañía a Angelita, que al parecer todo apunta que quizás no era hija de ella, pero sí una sobrina, ¿no? Eh, pero si te fijas, esos indicios que parecían tan sólidos se van cayendo un poco por su propio peso, ¿no? Los restos óseos que se encontraron nunca se demostró que fueran de niños asesinados, no se pudieron relacionar. De hecho, algunos se probaron que eran de personas de 25 años, ¿no? Y que quizás fueron de un cementerio, ¿no? Y el tema de los restos de sangre, pues claro, ahí lo que te decía es el tema del cáncer del útero. Estaba ya muy avanzado y posiblemente pues pudiera sufrir importantes hemorragias vaginales que fueron lo que dejaron esos restos de sangre, ¿no? Digamos, en la vivienda de Enriqueta Martí, ¿no? Entonces, incluso los ungüentos se llegaron a analizar, se encontraron algunos de esos ungüentos y tampoco se determinó que tuvieran restos humanos, ¿no? Que hubiera sido una prueba, pues sí que bastante sólida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, pues es uno de estos casos también que nos viene y que nos cuadra bastante, digamos, como apunte patrio en el programa de hoy, porque creo que incluso a ti te sorprendía lo que me decía, hostia, la vampira de Barcelona en realidad no mató a nadie y tal. Pues creo que nos encaja en que pudo ser, pues quizás, pero la realidad es que quizás las pruebas más apuntan en la línea de Thomas Quinn, de Henry Lee Lucas, más que a lo mejor en los primeros casos que quizás si había algún tipo, vamos, de algo más de peso, de que si menos algún crimen, algún asesinato si se cometió, ¿no? Efectivamente, a mí me sorprendía. Quizá Martí, que vivía de la mendicidad y de la caridad, y que sin duda pudo estar trastornada, pudo ser una persona trastornada, fue el chivo expiatorio perfecto de la policía barcelonesa en ese momento, en una coyuntura en la que se apunta que la verdadera noticia eran los casos de abusos sexuales a menores por parte de las clases altas de la sociedad catalana. En efecto, se producía esa diferenciación muy clara entre la burguesía y el resto de la sociedad, ¿no? La vampira de Barcelona además aparece siempre muy contextualizada en una Barcelona sucia, ¿no? En una Barcelona negra, oscura, ¿no? Hay dos referencias que voy a hacer aquí, ¿no? Una es de una serie que a los dos nos fascina, que es El Ministerio del Tiempo, que tuvo a Enriqueta Martí como uno de sus personajes protagónicos de capítulo, episódico. Fue en el capítulo 10 de la segunda temporada, titulado Separadas por el Tiempo, una serie muy recomendable. Y en 2022 yo lo desconocía y ahora me interesa verla. Se estrenó la película La vampira de Barcelona, que tengo que decir que, como ha quedado claro, no la he visto, no sé si lo que cuenta es la historia que ha quedado, ¿no? De la vampira de Barcelona como hecho real o lo que hemos contado aquí, ¿no? No sé qué perspectiva utiliza. Hasta aquí llegamos con los casos de asesinos en serie que quizás no lo fueron. Yo en más de un caso apuesto porque no lo fue. En alguno ha quedado rotundamente claro que no lo ha sido. Thomas Quick, que no voy a buscar ahora el nombre real otra vez, y Henry Lucas. ¿Con qué nos vamos la próxima semana, Rafa? Bueno, pues vamos a hablar de otro tipo de delito en serie, pero que en realidad pues, fue bastante conocido en su época en España, y que era realmente los violadores en serie, ¿no? Creo que también pues, tiene un poco un cierto enganche con la actualidad ahora mismo, y creo que es un tema que puede ser también interesante plantear y abordar aquí en Por lo Criminal. Así que iremos con ello en nuestra próxima entrega. Por desgracia también hubo violadores en serie en España, efectivamente, algunos muy conocidos. Bueno, pues lo dicho, la próxima semana nos vemos con esos perturbados, hay que decirlo, que se dedicaban de manera seguida, o no seguida, sino en serie, no quería repetir la expresión, a agredir sexualmente a mujeres. Rafa, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, buenas noches.